Muy buenos días. Bueno, ante todo, gracias por asistir hoy, ante el eventual contexto, digamos, que tenemos. Eh, Hoy vamos a tener una clase en donde vamos a tratar de explicar otra alternativa respecto a lo que vimos la clase pasada, que era, o sea, la representación gráfica de la organización de encostados y armaduras en planos, en una documentación gráfica, ¿sí? Quien va a estar a cargo de liderar la presentación es el ingeniero Matías Boni, que es egresado de la Facultad de Ingeniería de Oberá, y que ha hecho varias experiencias, digamos, en la interfaz, digamos, que vamos a presentar hoy. Yo creo que no tengo más nada que decir, así que le doy la palabra a Matías para arrancar con la clase. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, Javier, ¿puedo compartir nomás o...? Creo que sí, ¿no? Sí, puedes compartir. Dale, ahí voy. ¿Me avisan si se ve? Sí. Bueno, gracias. Bueno, lo que planteamos para esta clase sería más tipo un taller, si Javier no me corrige, digamos, es ver las distintas formas que tenemos para representar armaduras, ¿sí? Hay otras, ¿no? Podemos usar otros programas. En este caso vamos a hacer una comparación entre lo que es AutoCAD y lo que es Revit. Las ventajas de cada uno y bueno, y cómo podría llegar a ser un flujo de trabajo, ¿sí? Por supuesto que puede variar, pueden hacer de otra manera, pueden encontrar otra forma de hacerlo. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Bueno, lo que hice acá en este CAD es representar lo que entendí de cada ejercicio, ¿sí? ¿Cómo haría, digamos, básicamente, ¿sí? Por supuesto que también pueden haber algunas cositas que corregir y bueno, eso lo podemos ir viendo. Por ejemplo, en el primer ejercicio era una losa alivianada, ¿sí? Bueno, que no acoté, pero eran de 630 por 8, creo que era, por 740, ¿está? Y bueno, y pedía que organicemos la armadura. La armadura que nos pedían organizar estaba resumida en una tablita. Yo acá agarré la tablita del AEP y lo único que hice fue ocultar algunas columnas que no necesitábamos, ¿sí? Por ejemplo, donde estaban las solicitaciones, que en este caso lo único que necesitábamos era el armado. Entonces, dispuse en la planta los nervios, sí, después hice un despiece. Después se les puede llegar a compartir en PDF o algo así el CAD si lo quieren, o se les puede llegar a compartir el CAD. Eso con autorización de Javier lo podemos compartir. Y bueno, y ahí vemos. Entonces, en AutoCAD, nosotros podemos llegar a armar algo así o con más detalle. Armé con los detalles mínimos que pude con el tiempo que tenía. Tenemos la planta, la disposición en planta y después tenemos el despiece de armadura, ¿sí? En el despiece de armadura, ¿qué se recomienda poner como mínimo? El número de armado, dónde estaría esa armadura, ¿sí? Diámetro del elemento, longitud de corte y la cantidad. Eso sería lo mínimo indispensable, ¿sí? Entonces vienen acá, por ejemplo, en la planta y ven, bueno, esta es la posición 0,1, nervios en X, 3 phi del 10. Cada nervio sería, ¿sí? Entonces acá vemos 3 unidades en cada nervio, serían en total 27 unidades. Así sería con cada armadura, ¿sí? Medimos las longitudes de corte y la ubicación con respecto a algún eje. Por ejemplo, acá tenemos el eje donde pasaría una viga central, ¿sí? Que después yo la representé acá a modo de ejemplo nomás.
que no estaba en el ejercicio, pero la puse. Entonces podemos llegar a ubicar de una mejor manera en planta esta armadura. Si bien esta, por ejemplo, esta que agarré como primer ejemplo, no va a haber margen de error porque va desde el borde hasta donde llega, sí puede haber problemas en esta que está en el medio. Bueno, esta está centrada, entonces también como ejemplo no sirve mucho. Pero si vamos a barras así, por ejemplo, nosotros vamos a tener distintas medidas con respecto a un eje, entonces esta escota nos va a servir para ubicar en planta, ¿sí? De una mejor manera. Bueno, entonces el flujo de trabajo en el AutoCAD es algo así. Nosotros tenemos la planta, nos pasa en la parte de arquitectura, nosotros hacemos el cálculo, dimensionamos, sacamos la armadura, como van a ir viendo después, obtenemos una tablita que puede ser parecida a esta o con el formato que ustedes tengan, básicamente donde diga la armadura en cada elemento. La disponen y hacen el despiece. ¿Cuál es el problema? Si nosotros tenemos que por algún motivo cambiar algún elemento, tendríamos que hacer todo el circuito de vuelta, ¿sí? Básicamente eso. Si nosotros nos vamos a Revit, acá representa la misma losa. A ver. Tenemos esta losa, sí. La ventaja primordial que tiene Revit es, al ser algo dinámico, nosotros podemos cambiar las dimensiones de un elemento y nos va a cambiar también las dimensiones de esa... Ahí estamos en la liviana, perdón. Las dimensiones de esa armadura, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta viga. Ahora esta viga es de 20 por 40. Si yo la cambio a 20 por 50, el estribo también va a cambiar. Entonces va a impactar directamente en el cómputo de materiales y nos va a ahorrar el trabajo de representar de vuelta este elemento. Si nosotros vamos al AutoCAD y tenemos que cambiar esa misma viga, ¿sí? Ahora tenemos 20 por 40. Bueno, este es un bloque paramétrico, pero tendríamos que cambiar acá, tendríamos que hacer esto, tendríamos que llevar esto para abajo, ¿sí? Y volver a computar, porque no nos va a dar el cómputo de este elemento, ¿sí? Volver a computar el estribo y ahí sacar de vuelta. ¿Cómo trabajamos con el cómputo cuando hacemos en AutoCAD? Por lo general, usamos una plantilla de Excel, ¿sí? Parecida a esta, no sé si Javier le mostró, en donde se van cambiando los valores de las distintas dimensiones de corte y bueno, ahí te saca la longitud de corte del estribo, por ejemplo, y por la cantidad te da el total, básicamente. Pero como ven, es algo manual y nos puede llevar a errores. Que nos olvidamos de actualizar algún valor o algo así, y bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. Matías, Sí. si me das 2 minutos, aprovecho la imagen para explicar esa plantilla. ¿Esto? El encabezado, si querés explicarlo. Sí, no, si por ahí no se entiende hoy rápido, díganme nomás porque Sí. ahí no. ¿Querés que la vayamos explicando? Así. Sí, es lo que ustedes quieran. Es una clase abierta, chicos, si quieren pueden hablar también, no hay problema. Sí, yo lo que les sugerí recién que vayan dejando en el chat las preguntas para optimizar el tiempo. Entonces después... O sea que yo tengo que mirar el chat. Bueno. No hace falta. O sea, van dejando las preguntas y las podemos Bueno. contestar entre Julio y yo, digamos, vamos, vos seguís con la clase y entonces... Está, perfecto. Pero bueno, si voy muy rápido o algo así, díganme, no hay problema, vuelvo o está. Bueno, ahí en la planilla de hablado, ¿qué tenemos? Tenemos una columna de posición en donde se va a describir, ¿sí? Cuál es la ubicación de esa posición, ¿sí? en la estructura. Hay un número que habíamos hablado de esa numeración. La clase anterior habíamos empezado a numerar las posiciones de barras, ¿no? Y habíamos aclarado que conviene en un proyecto estructural utilizar una numeración única, porque puede darse el caso que haya barras
que tengan idéntico doblado y corte, digamos, pero que correspondan a diferentes elementos. Entonces, para subsanar ese inconveniente potencial, es que se propone, digamos, una numeración única en el proyecto de estructura. ¿Sí? Y después por eso, si en la planilla de doblado arrancamos con la zapata, digamos, porque lógicamente, digamos, es el primer elemento que se construye. ¿Sí? Para quienes no están familiarizados con el término, la zapata es un elemento de apoyo de la estructura que ustedes van a ver en la materia fundaciones, que se dan quinto, y nosotros en la materia de hormigón armado desarrollamos todos los elementos de un edificio, ¿sí? Salvo las fundaciones. Volviendo al tema de la planilla de doblado, ¿sí? La siguiente columna, después de la posición, es el diámetro, es especificar el diámetro de la barra de acero. ¿Sí? Y en la cuarta columna hay un espacio en donde se diseña, se describe, se grafica, digamos, la forma, ¿sí? Y se establecen las medidas en centímetros. ¿Sí? Luego de eso, viene una columna que se llama largo de corte, en metros, y en donde se hace el cómputo de la longitud total de esa posición de barra de acero. ¿Ah? Se suma básicamente lo que tenemos acá adentro. Exactamente. ¿Sí? Si querés explicar, Matías, cómo está hecha la ventana de forma. Bueno, sí. Lo que se suele, o la manera que encontramos de hacer en el Excel es utilizar celdas de un tamaño reducido. Entonces nos generamos como una cuadrícula y ahí la idea es ir dibujando. Esto es a modo topológico, digamos, sí, es la forma. No va a representar, no va a estar a escala. Por ejemplo, fíjense, acá es 10 centímetros, acá es 100, y en escala no, esto no es 10 veces menos que esto, digamos, ¿sí? Es solamente la forma. Entonces, eso se representa, por ejemplo, bueno, acá. Exacto. Ahí está preguntando María Agustina, Sí. ¿qué significa la longitud de corte? Y es la longitud a cortar, digamos, lo que voy a tener que medir. Las barras de acero vienen comercialmente en tramos de 12 metros de largo. Claro. Entonces, la longitud de corte es, para esa barra de 12 metros, ¿qué longitud voy a tener que medir, digamos, para cortar? Para luego doblar. Ejemplo, la posición 1, ¿sí? Es de diámetro del 10, ¿sí? Y tiene una longitud de corte de 1,20. Es decir, yo, voy a la planta de doblado, mido una barra del 10, selecciono una barra de 10 milímetros de diámetro, y marco una longitud de 1,20 m y corto. Y luego tengo que encargarme, digamos, de doblar los ganchos para que la longitud de ganchos me quede en 10 centímetros. Exactamente eso. Y después, Marcelo Espinosa pregunta con qué elementos utilizás como bloque. Esa pregunta es para Matías. Bloque. A modo de ejemplo, ahí se ve, ¿no? Ahí busqué rápido. Por ejemplo, este señor, no sé quién es. Muestra esta barra que tiene acá en la mano sería la longitud de corte, por ejemplo, el 1,20 que está ahí en la parrilla doblada. Entonces el señor lo que va a hacer ahora va a doblar en el estribo. Por ejemplo, ahí mide, bueno, vamos al estribo, mide estos 5 centímetros y va a empezar a doblar eso, ¿sí? Dobla el gancho y ahí va a ir doblando. En ese caso, en el ejemplo serían los 14 acá. 14, no sé si se ve el Excel. Otro 14, otro 14. Y bueno, y después terminaría doblando el otro gancho de 5, en nuestro ejemplo, digamos. Acá no sé qué medida tiene. ¿Sí? Pero es más o menos para ejemplificar eso. Hay algunas cositas, por ejemplo, con esta mesa de doblado, ya que estamos. Nosotros tenemos que asegurar el diámetro de doblado, ¿sí? Mínimo que nos pide el reglamento. Acá habría que ver si con esta barra que está acá, nosotros aseguramos ese doblado, o si no, habría que poner un dispositivo, por ejemplo,
un tubo, ¿sí? Un tubo circular con el diámetro doblado para esa barra, ¿sí? Para que no se genere un estrangulamiento en la barra cuando se dobla. Pero bueno, eso ya sería algo más constructivo. Pero bueno, eso es básicamente lo que representa la longitud de corte, es la longitud total de la barra. No son de esta, la que tiene el señor. Y cada una de estas medidas es la longitud de doblado, ¿sí? Lo que va a tener que medir al señor acá para ir doblando el estribo, por ejemplo. Bueno. Bueno, seguile, Matías, explicarle la parte de las cantidades y el largo total. O sea, así te dan palmas, digamos, con el resto de la clase. Ah, bueno, dale. Lo de los bloques no entendí, Marce. Después decime, bueno, no sé en qué parte está eso. Bueno, entonces tenemos largo del corte, parciales. Parciales sería del elemento zapata 7, ¿sí? Cantidades 2. Esto es si tenemos dos elementos iguales, ¿sí? Si tenemos dos zapatas iguales, por ejemplo, acá tenemos las zapatas 7 y 12 que son el mismo elemento, pero en otra ubicación, podemos llegar a usar esto para no tener tantas filas en nuestra planilla, ¿sí? Entonces tendríamos 6 barras de 1,20 m en cada elemento, por 2 serían 12 barras. Esto nos representa 14,4 metros de acero en total, ¿sí? Entonces lo que se hace es ir dibujando. Ah, eso no le mostré cómo dibujar. Armamos la cuadrícula, nos vamos acá, estilo de línea, nosotros usamos el más grueso. Y ahí, por ejemplo, si en esta U nosotros queremos agregarle un gancho, le pondríamos acá, y le pondríamos acá, por ejemplo, 10, ¿sí? Entonces tendríamos esta forma, y ahí ya nos impacta en esto, y ya nos impacta en esto también, ¿sí? O sea, así sería básicamente cómo ir haciendo. Vas dibujando un borde de la celda, ¿sí? Y después le agregas el numerito doblado. Por eso se usa la cuadrícula. Entonces, para estribos, por ejemplo, puedes llegar a hacer así, en la diagonal, entonces no te queda tan desproporcionado. Si vos le movés, ahí ya va quedando medio raro el dibujo. Entonces, lo ideal sería que sea cuadrado, justamente, la cuadrícula esta, o lo más cuadrado posible. Bueno, entonces esto más o menos es lo que hacemos cuando estamos dibujando en AutoCAD, ¿sí? No nos queda otra que venir algo así para sacar el cómputo para que sea más rápido. Pero como les dije, nos puede acarrear muchos errores si nosotros por algún motivo tenemos que cambiar el elemento. ¿Por qué puede pasar eso? Y por lo general va a pasar eso si hay algún cambio o en el uso, ¿sí? Si de último momento en el proyecto te dicen, mira, en vez de un departamento va a ser un local comercial. Bueno, cambia la carga de uso de la losa para cambiar el cálculo, puede llegar a cambiar los elementos. Entonces todos nuestros planos que ya hicimos así como listo para entregar no van a servir, básicamente. O lo vamos a tener que retocar para que quede acorde a nuestro cálculo. Eso sería un caso. Otro caso sería que cambie directamente la arquitectura por algún motivo del proyecto. Entonces también vamos a tener que hacer de vuelta todo nuestro flujo de trabajo. Eso, por ejemplo, en el Revit no sería tan catastrófico porque, como le mostré acá, cambiando la dimensión de la viga, por ejemplo, ya nos cambia la dimensión del estribo, ya nos ubica de vuelta las barras, nos computa de vuelta el estribo y todo. O sea, no sería tan catastrófico en cuanto a cómputo, ¿sí? Bueno, en el Revit nosotros podemos armar una tablita de doblado. Podemos llegar a armar una tablita de doblado, ¿sí? En donde la forma que encontré para mostrar algo parecido a esto, ¿sí? A cómo se tendría que doblar, es esta. Es por medio de una imagen al tipo de armadura, ¿sí? Uy, ahí está.
esta imagen se la agrega acá en campos. Acá, imagen de tipo. Bueno, imagen en realidad. Imagen. Y acá pueden buscar. Por ejemplo, si agarramos, no sé, esta, M00, buscamos el tipo de imagen y la agregamos. Tendrían que hacerse para el Revit, para cada tipo de armadura que suelen... bueno, y acá ya impacta, ¿no? Tendría que hacerse para el Revit, para cada tipo de armadura, esta imagen indicativa. Estos valores son los valores de cota que nosotros le damos a la armadura, que tendría que estar también acá en la tabla. No encontré la manera, en estos días que estuve revisando, de armar algo parecido a esto. ¿Sí? No parecido a esto, parecido a esto. En el Revit, ¿sí? Este despiece de armaduras en el Revit se complica. Si no usamos un plugin o una extensión del Revit que anda por ahí dando vuelta, que no la llegué a conseguir, por ahí después si buscamos un poquito más la conseguimos, que te ayuda a hacer esto, ¿sí? Veamos, a ver, acá. Si nosotros queremos hacer el despiece de un elemento, como tenemos acá, era lo que le decía al principio, les ponemos en planta la armadura, después vamos para arriba y vamos mostrando las distintas ubicaciones de las barras con las longitudes, ¿sí? Y las cantidades. Nosotros, bueno, no sé si lo dije, pero tenemos que poner en el plano la mayor información posible para el que va a construir esto, ¿sí? Por lo general, el que construye, el que está en obra, no va a mirar esta planilla que tenemos acá. Es muy raro que lo hagan, ¿sí? Esta planilla sirve más para cómputo de materiales y para la parte de, bueno, compra de materiales y eso, ¿sí? La parte de planificación. Pero en obra es muy difícil que la persona que esté a cargo mire esa planilla. Entonces, en el plano tiene que estar toda la información posible. Desde la calidad de los elementos, de los materiales, perdón, los recubrimientos, ¿sí? Los materiales doblados. A ver. A modo de ejemplo, le muestro algunas especificaciones que fuimos agregando a los proyectos. Y me lo voy a poner ahí. Dame un segundito. Por ejemplo, decimos acero, ADN 420, doblado, diámetro mandril. Le especificamos para cada diámetro qué doblado tendrían que usar, a qué diámetro de mandril de doblado tendríamos que usar para doblar los elementos, los empalmes, ¿sí? El hormigón, cómo tiene que ser, las losas, cómo es, ¿sí? Los recubrimientos, cómo va a ser vibrado. Nosotros tenemos que especificar muchas cuestiones técnicas en los planos para que si ante algún problema la persona que está a cargo de construir no siguió lo que está en el plano, bueno, ustedes están cubiertos, digamos, ¿sí? Entonces siempre tiene que haber la mayor cantidad de información en el plano de obra. Esto sería un plano de obra, ¿sí? Con lo que se va a construir. Bueno. Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta con algo ahí del dibujo? ¿Cuál de todos? Ahí en el centro, en la armadura de apoyo, ¿por qué no va ¿Esta? dibujado el gancho? ¿Acá? No, un poquito más abajo, en la armadura de los 3 del 10. 3 del 10, 3 del 10. Ah, acá. Ajá, ¿por qué no se dibuja el gancho en la parte del apoyo? En la parte derecha, digamos. Ah, acá. Bueno. ¿Y qué pasa? A ver dónde está eso. Esa armadura está... bueno, eso te puedo mostrar acá mejor. Una de las ventajas que tiene el Revit, entre otras cosas, es que puedes ver bien las armaduras, ¿sí? O sea, acá ves bien todo. Bueno, les puse hasta los ladrillitos, les puse. Lo puedes ver bien todas las armaduras. Esa armadura, como estás preguntando, es... ¿cómo está vista? Esta, ¿no? Sí, esta. Sí, esa sería. Bueno, mira, fíjate, en este caso directamente no le puse gancho en ningún lado. Ah, no, pará. Pará. ¿Es la misma? Sí, es la misma, la del nervio. Bueno, lo del gancho depende, ¿viste? No sé, Javier, ¿no vieron todavía longitud de anclaje eso, no?
No, pero eso estoy escribiendo en el chat. Digamos que el anclaje puede ser de 3 formas. Recto, ¿sí? En realidad de 2 formas en general. Recto o con gancho. Y el gancho, a su vez, puede tener diferentes inclinaciones. Y cuanto más inclinado sea el gancho, menor va a ser la longitud de desarrollo de ese gancho. Cuanto más cerrado es el gancho, vos puedes poner ganchos a 90, ¿sí? A 135 grados, siguiendo desde la horizontal, y a 180. ¿Sí? El gancho a 180 es exactamente lo que tenemos ahí. ¿Sí? Ahí tenemos ejemplos de ganchos a 90 y ganchos a 135. Creo que el gancho a 180 era aquel que tenía menor longitud de desarrollo. Si no me equivoco, yo tengo acá el sensor también y estoy en esa. Sí, creo que sí. Sí, acá está. No, bueno, es el diámetro. Bueno, pero básicamente va a depender de la longitud de anclaje, ¿sí? Exacto. En este caso, para este elemento no es necesario, digamos, el gancho en los extremos porque... La longitud de transferencia, claro, que eso van a ver ahora, o sea, porque ¿qué pasa con el acero? El acero tiene que transferir o tiene que anclarse en el hormigón para que esto funcione en términos, digamos, de la cuestión principal que se da en el hormigón estructural, que es la adherencia entre acero y hormigón. Entonces, esa adherencia lo que permite es transferir estados tensionales de la masa del acero a la masa del hormigón. No sé si Julio quiere aportar algo que lo va a hacer con más calidad que de mi Buen día. Hola, buen día, profe, ¿cómo anda? Buen día a todos, chicos. Buen día, coleguitas. Buen día. Sí, hay un tema que forma parte de los contenidos que tenemos en el capítulo 2 para que nos orientemos en la materia con la parte de teoría, que se llama longitud de anclaje, y nosotros casi decididamente habíamos propuesto comentarlo en un momento más oportuno que presentarlo como una cantidad de información inicial, que después por ahí no queda tan... Ahí están mostrando lo que es longitud de anclaje. Es una longitud, en este caso ustedes están viendo una barra en el extremo, aparentemente de un elemento, podría ser viga o losa. Esa barra está sometida a una fuerza de tracción, Z, por las solicitaciones de flexión. Esa solicitación está llegando al extremo y tiene que haber alguna manera de que esa fuerza, perdón, ahí está, y tiene que haber una manera para que esa fuerza de tracción sea transferida al hormigón que envuelve a la armadura. Ya hemos hablado bastante de las propiedades de la adherencia, un poco. Entonces, por adherencia de esa barra, que está marcada ahí como una barra, como si fuera torsionada, para indicar que tiene conformación superficial, muy bien, esa barra mejora la adherencia con el hormigón y se han generado, en ese dibujito se muestran una cantidad de líneas de trazos que representan lo que seguramente ustedes ya vieron en alguno de los cursos anteriores de estática o de resistencia de materiales, probablemente en esta última, llamadas líneas isostáticas, que representan la trayectoria de las tensiones principales. Esas que nosotros estamos viendo en líneas de trazo se llaman isostáticas de compresión. En el corte que se ha hecho se ve que todas esas isostáticas de compresión terminan equilibradas por unas fuercitas de compresión que están indicadas como D, solamente para establecer en este corte que se hizo que hay equilibrio entre la totalidad de las isostáticas de compresión y esa fuerza de tracción Z que está teniendo la armadura. Bueno, en definitiva, las otras líneas contiguas son perpendiculares a las discontinuas y son las isostáticas de tracción.
Bueno, esto lo vamos a volver a echar en su momento, pero presentado este dibujo, hay una longitud, hay una distancia que es la que Javier o Matías han marcado como en naranja, que es una longitud que debe tener la barra para poder transferir la totalidad de la fuerza de tracción que trae. Esa es una longitud que se debe estudiar y se puede calcular. De hecho, están las expresiones, las ecuaciones que permiten conocer eso, y esa es una manera de, decimos nosotros, de anclar la barra en el extremo. Anclar quiere decir terminar de transferir adecuadamente la fuerza de tracción que puede estar teniendo la barra. Habitualmente ocurre en los extremos de los elementos, losas o vigas, o también en cualquier otro lugar donde nosotros decidamos, sin que sea llegando al extremo, cortar una barra que está teniendo solicitación de tracción, y tenemos que desarrollar a partir del lugar donde se necesita toda esa tracción una longitud adicional para transferir la fuerza de tracción al hormigón por adherencia. Eso se mejora mucho con ganchos, como estaba mostrando Javier recién, y como ustedes han estado evaluando, y entonces esa es una longitud de anclaje por extensión, se llama extendida o recta. Por eso aparecen los ganchos. Ahora quiero decir lo siguiente. Es habitual que en el extremo, de que lo que Matías muestra ahora, que en el extremo a la izquierda de esta losa, ahí ustedes ven una patita, hay una barra horizontal y les ven unas patitas perpendiculares en los extremos. Quiere decir que ahí se generó un gancho. El gancho mejora, quiere decir disminuye los requerimientos de longitud de anclaje. Ahí está, dice 0,10. Muy bien. El gancho mejora, pero eso es en lugares donde uno sabe que debe garantizar, porque la zona está poco beneficiada. Entonces uno hace el gancho. En el caso de las losas, casi siempre para armaduras de hierro del 6, a lo sumo del 8, barras de hierro del 8, esas patitas o ganchos en general alcanza a componerlas de 10 a 15 centímetros. Uno, si hiciese el cálculo detallado, alguna vez tenemos que hacer los cálculos detallados, después los usa directamente casi como de manera práctica. Claro. Ahora, bien, ahora termino con la pregunta inicial. En la zona del apoyo, donde está marcando el índice ahora, en la zona del apoyo, la barra está terminando en forma recta. Eso también es habitual, y vamos a explicar por qué. Vamos a ver un poquitito más en las clases de teoría, un poco más conceptual, que en la parte inferior de la barra, en la parte inferior de la losa, en el apoyo, la situación es que en general hay una situación más favorable para anclar las barras. A ver, acá tiene, en este dibujito hay una barra con gancho. No, ahí me equivoqué, tenía que poner en el otro. Ajá. No, para que quede igual al CAT, ahí está. Ahí le puse de ese lado y ahí le puse. Bueno, Me ahí equivoqué está de lado. completo. Pero algunas veces esa zona Sí. está sometida a unos estados tensionales transversales de compresión Claro. que comprimen la barra, y entonces esa compresión transversal mejora las condiciones de anclaje de la armadura respecto del otro extremo donde probablemente no tuviéramos esa situación favorable. Y además, por otro lado, esa barra, en realidad, en esa zona del apoyo, en la parte inferior, el momento que puede estar tomando por flexión la sección es un momento negativo. Entonces, la armadura más importante en esta sección del apoyo es la que está en la parte superior, porque está traccionada debido a un momento negativo. Mientras que en la parte inferior, la zona está también comprimida. Es muy probable que esa barra, que ahora la vemos en color azul, esté comprimida y no esté traccionada. Quiere decir que fue cambiando a lo largo del trayecto del tramo
la solicitación fue cambiando de tracción eventualmente a compresión. Esa también es una explicación de por qué a veces, el proyectista no le dibuja un gancho en el extremo a este tipo de barras que pasan por los apoyos de continuidad, donde hay una viga, ¿no? Los apoyos intermedios. Claro. Bueno, eso es más o menos un panorama que después vamos a tratar de ir detallándolo. Pero era oportuna la pregunta como para poder traerla a domicilio a una consulta que no fue vista todavía en clase. Bien, a modo de terminar de ejemplificar, acá en el reglamento tenemos esa disposición de la armadura a compresión, como dijo el ingeniero recién. Sí, la longitud de anclaje. Bueno, creo, si está, seguimos la consulta. Sí, sí, muchas gracias. Ah, bueno, dale. Perfecto. Bueno, como pueden ver, acá, si estuvieron prestando un poquito de atención a lo que estaba haciendo mientras el ingeniero explicaba, nosotros podemos ir agregando acá elementos o directamente cambiar los diámetros o lo que sea, y la representación gráfica va a estar acorde a eso y va a impactar también en el cómputo de materiales. Eso es el potencial que tiene el Revit, ¿sí? A comparación del CAD. Esa parte dinámica. Como les decía, el problema que me encontré para tratar de mostrarles el despiece de las armaduras es justamente hacer ese plano de despiece. Ahora, si dejamos de lado un ratito la losa alivianada, ¿sí? Y nos vamos al último ejercicio. Bueno, en realidad eran dos ejercicios. Uno era hacer el plano de detalle de armaduras y el otro era el cómputo, ¿sí? Bueno, creo que era así, los enunciados. Bueno, en este caso tenemos un tren de viga, ¿sí? De la vía 1 a la vía 4. Le agregué columnas solamente para ejemplificar nomás, eso no estaba en el ejercicio, pero le agregué solamente para que entiendan que acá puede, o sea, acá va a haber columnas y puede que siga para arriba, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué se suele hacer? Lo mismo que en los planos de losa, nosotros tenemos que ubicar en el elemento, en el tren de viga en este caso, todas las armaduras y después hacer un despiece lo más detallado posible y lo más ordenado para que el que va a construir sepa dónde va cada cosa, ¿sí? Y tenga toda la información, como le dije recién, en el plano. Por ejemplo, esta barra del 12 que dobla, que sube, del tramo sube al apoyo, ¿sí? Nosotros tenemos que decirle, ubicarle en el eje de la columna a cuánto va a quedar, ¿sí? El inicio del doblado, digamos, si lo vemos de acá para allá, o el fin del doblado si lo vemos acá para allá. Y tenemos que indicarle también todas las dimensiones para doblar esta barra. Por ejemplo, esta barra en nuestra tablita del ejercicio sería la vía 101 tramo, barra doblada 12 del 1, ¿sí? Acá nos muestra, en estas filas nos muestra de qué lado va a doblar, de qué lado va a subir la barra que nos dice acá. Por ejemplo, acá nos dice un diámetro del 12, 1, ¿sí? Entonces sube 1 del 12, esta longitud. De este lado, digo, perdón. ¿Está? Estas longitudes salen de la bibliografía. A ver si les puedo mostrar algo. Espérame un segundito, que no lo busqué. Tenemos, por ejemplo, recomendaciones así, ¿sí? Nos muestran, esto está basado en la experiencia, igualmente esto hay que verificar, ¿sí? Esto es solamente a modo de recomendaciones, digamos. Nos muestra las longitudes mínimas, si se quiere, en las armaduras en las distintas posiciones. Por ejemplo, esta barra que recién les mostré, el inicio del doblado con respecto a la cara de la columna, te dice que tiene que ser L1 sobre 4, siendo L1 la distancia a la luz libre entre las caras de la columna de la viga, ¿sí? Y es básicamente lo que usé para llegar a estas distancias.
No sé si le llegaron a mostrar, Javier, estos esquemas. Hay uno muy parecido en el CIRSOC, este no me acuerdo de dónde sale, y en el Leonhardt también hay esquemas parecidos, en el libro de Leonhardt. Y eso no se mostró. Y esta figura es la 515 del Nilsson. Ah, el Nilsson, esta es la del Nilsson, está perfecto. Ah, exactamente. La famosa figura 515. Claro, bueno, pero en realidad, después lo van a ver en la teoría, estas longitudes ustedes tienen que verificar, porque van a... Uy. Bueno, no sé cómo marcar acá. Ah. Estas longitudes van a estar de acorde a diagramas parecidos a estos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el diagrama de momento de tracciones y vamos a tener hasta donde necesitamos esa armadura, de ese punto donde terminamos de usar la armadura, iría la longitud de anclaje, como dijo el ingeniero, la longitud de anclaje puede ser una longitud lineal, horizontal, o va a ser menor si usamos algún tipo de gancho, ¿sí? Depende de dónde está. Eso después lo van a ir viendo. Pero bueno, básicamente, eso va a responder a los diagramas de momento que tenemos en el elemento. En este caso usé estas recomendaciones que tenemos en esta figura del Nilsson, porque no teníamos los diagramas de momento, ¿sí? Entonces, para más o menos darle dimensiones a estas armaduras, usé esas recomendaciones, ¿sí? Pero en realidad eso responde al cálculo que nosotros tenemos. Al cálculo, al diagrama de momento, hasta donde usamos esa barra, y a partir de ahí vamos a ver lo que necesitamos para anclar ese elemento, ¿sí? Bueno, haciendo esa salvedad, sigo explicando. Bueno, entonces, en el CAD, o en el plano en realidad, tenemos que representar algo así. Lo mismo que en la losa, tenemos la posición, ¿sí? La longitud es de doblado, la cantidad, longitud de corte, y eso. Eso mismo también tendremos que representar en la planilla de Excel que vimos anteriormente. ¿Sí? En el Revit, por ejemplo, acá nos representé también lo que es el tren de vía este. Esto está muy bueno porque ahí ya pueden ver varias cuestiones. Por ejemplo, al tener así el modelo en 3D y sólido del tren de vía, nosotros ya podemos ver los posibles problemas que vamos a tener en obra. Por ejemplo, a ver, venimos por acá y vemos que van a haber barras que van a estar muy cerca, ¿sí? Y vamos a tener problemas con el vaciado del hormigón. Esas son disposiciones que están, no me acuerdo, Javier, no me acuerdo ahora en el capítulo 5 del CIRSOC. En el 7. ¿En el 7? Ah, bueno. Bueno, la distancia mínima entre armaduras, ¿sí? Que va a depender del tamaño máximo nominal del hormigón, de las piedras del hormigón. O, bueno, te dice, creo que está entre 2,5 y 3 centímetros como mínimo. Es lo que te recomiendan si no estás empalmando armaduras. Fíjense, chicos, que acá sí se hace un empalme en lo que se conoce como perchas de la viga. Estos elementos son estos. Son las barras del 8 que van de punta a punta según lo que está expuesto en la tabla del TP, de la EP. ¿Por qué se tiene que empalmar? Porque el tren de viga supera los 12 metros, entonces necesitamos más de 12 metros de barra, por lo tanto, en este caso usamos una barra de 12 metros completa y le adicionamos bueno, lo que necesitamos, acá no sé cuánto es, 5,20 metros en el ejemplo este. Entonces acá nosotros vamos a tener una pequeña longitud, ¿sí?, de empalme, que también se calcula, y bueno, en donde por juxtaposición se van a transferir las tracciones de un acero al otro, ¿sí? Es lo que tenemos acá. Pero sí, donde tenemos que cuidar es la separación entre las barras que no van a estar juxtapuestas, ¿sí? Porque, ¿qué puede pasar? Nosotros cuando queremos cargar el hormigón por acá, es muy probable que al tener tanta densidad de armaduras, se nos empiece a trabar las piedritas por acá, ¿sí? Por eso son las recomendaciones de las separaciones mínimas.
Entonces, lo bueno de esto, del Revit, digamos, que al ser dinámico, nosotros podemos decir, bueno, necesito sí o sí esa armadura, pero si cambio el ancho, calculo de vuelta, capaz que necesito menos armadura, o depende de qué solicitaciones tenemos. Y si yo, por ejemplo, paso de un ancho de 15, tenemos 15 por 40 en el ejercicio, paso a un ancho de 15, de 20 por 40, por ejemplo, acá ya vamos a tener más espacio, vamos a poder ubicar mejor las armaduras y por ahí ya no vamos a tener el problema de las separaciones mínimas que recomienda el Chipsoft, ¿sí? Esa es una de las noblezas que tiene el Revit, de que podemos ver ya todos los problemas que nos va a ocasionar esa disposición de armadura. Además de lo del cómputo que es automático. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene el Revit? Para ir redondeando. En la parte del despiece, ¿sí? Como les digo, todavía no encontré un flujo de trabajo para poder hacer de este tren de vía que tenemos acá en un plano, ¿sí? En un plano. Este tren de vía de acá, hacer el despiece como tenemos en el AutoCAD. En el AutoCAD es sencillo, porque vos agarras, por ejemplo, dibujás esto acá, decís, bueno, mira, esta sube, entonces llegas para arriba, copias esto y vas modificando las cotas y vas acotando y ya está, ¿sí? Solamente que si llega a cambiar algo, vas a tener que hacerlo para todo de vuelta manual. Eso sería la parte engorrosa del AutoCAD. En el Revit, la única manera que encontraste ahora, sin descargar algo externo del Revit para hacerlo, es ir copiando la sección, por ejemplo, del elemento y ir acotando, ¿sí? Ir ocultando cosas e ir mostrando. Por ejemplo, en este, oculté una cantidad de cosas para mostrar solamente esta barrita. Y la verdad que lleva un tiempo bastante considerable, pero una vez que lo tenés configurado al plano, no va a importar, o sea, ya vas a tener configurado el plano, entonces si cambias el elemento, por ejemplo, si ahora agarramos estas dos vigas y decimos que también son de 15 por 40, ya no traslada las armaduras acá también, ya nos posiciona de vuelta, nos cambia también el tamaño de esta armadura, ¿sí? No sé si ya van a notar. Nos impacta en el cómputo y también en el plano. Entonces, sería más engorroso armar el plano por primera vez, pero si tenemos que cambiar varias veces, recuperamos el tiempo más adelante, básicamente. ¿Ah? Esa fue la forma que encontré hasta ahora. Después, si yo encontrar de otra manera, le comparto a Javier y bueno, y actualizamos, digamos. Bueno, esto sería para el despiece de armaduras. Entonces, nosotros tendríamos acá este elemento, 9,28, acá tendríamos que agregar una cota. Por ejemplo, no sé, Fidel 8 en la posición 704. No sé por qué quedó ese número, pero bueno, eso habría que revisar, de dónde podemos cambiar el número de armadura. Entonces, esto tendría que ser en realidad en nuestro ejercicio. A ver, ¿para cuál es? En nuestro ejercicio es la posición 33, ¿sí? Fidel 8, posición 33. Es este elemento. En este caso, es la 704. Bueno, eso habría que configurar. Entonces, acá nosotros tendríamos que armar una etiqueta para tener esta información de forma automática, ¿sí? Eso también se puede hacer, no habría mayor dificultad. Lo que sí le encontré como una barrera ahora es, como les decía, armar este despiece. La manera que encontré es haciendo copias de la sección e ir ocultando lo que no quiero ver, básicamente, ¿sí? Bueno. En cuanto a la planilla de doblado, la forma que encontré de armarla es como le describí al principio. Poner una figura genérica con las medidas, ponerla en la planilla acá me faltó esto. Estas letras que ustedes ven, A, B, C, no sé, hasta creo que la K, bueno, no sé hasta dónde va, corresponde, corresponde a las cotas de la familia de armaduras, ¿sí? No sé si llegaron a estar en el curso que dio ANEC hace unos años, no sé cuándo fue.
Pero bueno, básicamente les da las cotas de la armadura. Por ejemplo, para que sea un poquito más gráfico, esta que tenemos acá. Uch. Esta que tenemos acá. Voy a editar familia. Y acá me va a mostrar las cotas. Por ejemplo, D es esta longitud, H es la altura, ¿sí? del doblado, E es la diagonal y F es la parte de arriba del tramo, ¿sí? A ver. Estos nombres no se pueden cambiar. Si ven acá, van a estar por defecto. Entonces, la ventaja de esto que está parametrizado, nosotros podemos llegar a armar esta planilla de doblado de esa manera. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es armar estas figuritas que tenemos acá, que por ejemplo les puse esto, ¿sí? Y ahí ya tener las cotas de doblado en forma automática. Por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H. Es bastante engorroso tenerlo así, pero es la manera que encontré de hacerlo en el Revit. A diferencia de hacerlo en el Excel, por ejemplo, que acá tenemos ya las medidas y es más gráfico, ¿sí? Está más personalizado. Pero es manual, ¿sí? Entonces, no tenemos algo completo, digamos, ¿sí? En una parte sacrificamos la automatización del Revit y en otra parte sacrificamos la personalización del AutoCAD, si se quiere verlo de esa manera, ¿sí? Nosotros acá tenemos libertad de armarlo como querramos, tanto las cotas como la disposición del despiece, ¿sí? Cómo representamos los estribos, cómo podemos hacer la parte gráfica. Al igual que en la planilla, nosotros tenemos libertad de mostrar todos los doblados, ¿sí? Las cotas acá va a ser mucho más gráfico, es más entendible esto. Esta planilla es mucho más entendible si le damos a dar un operario para que doble esto, que algo así. Imagínense tener una planilla así y venir acá a decir, a ver, B, ¿qué es B? Venís acá, bueno, acá se ve que me equivoqué de nombre, pero venís acá a C y dice, 28 centímetros. Bueno, C es 28 centímetros. Entonces, es bastante engorroso, ¿no? Pero la ventaja, como les digo, es que es automático. Acá ya tenemos automáticamente el volumen de refuerzo, ya saca el total, nos da el diámetro total. Entonces, para computar, esto está muy bueno, tanto en la parte de armaduras como en la parte de hormigón, ¿sí? Por ejemplo, en los tres ejercicios nos da 720 metros cúbicos. Guarda. No, a ver. Hago un aporte al respecto ¿Sí? de eso. Quizás lo que cambia es la persona destinataria de la documentación. En el caso del Revit, es una documentación que sería más compatible, digamos, con la figura del jefe o la jefa de obra, ¿sí? O sea, el personal técnico. Y quizás la planilla de doblado, como está mostrada en el Excel, digamos, va directamente al banco de doblado, digamos, porque es más sencillo, digamos, de revisarlo, digamos. Quizás Claro. ambas documentaciones se pueden complementar bien, digamos, siempre y cuando, digamos, sean coincidentes. Eso nomás Claro, sí, exacto. Sí. Capaz haya alguna manera de vincular esta planilla, eso tendríamos que investigarlo, de vincular esta planilla con todas estas cotas a un Excel. Podría ser. Podríamos directamente de acá sacar estas cotas y llevarlos a estas celdas, por ejemplo, para cada tipo de armadura, para cada forma de armadura. Y ya lo tenemos parametrizado. Entonces sería cuestión de hacer el Exacto. Yo traspaso. sé que por la poca experiencia que tengo en AutoCAD, sé que a través de objetos OLE, del formato de objetos OLE, digamos, uno puede vincular datos de una planilla de cálculo a objetos, digamos, que están parametrizados de alguna forma, digamos, en el CAD. Claro, sí. Sí, se puede, sí. Pero bueno, eso habría que investigarlo, la verdad, no, en este momento no les podría decir.
A ver, ahí dijeron el tema de colores. No, hasta donde sé no hay un color reglamentario para armaduras. Usamos rojo porque es una convención de nosotros nomás. Sí, y también vi que hay muchos sí que trabajan por, como decís ahí, por diámetro de colores. ¿Sí? Es interesante la parte que tenés como una visual, digamos, más rápido de qué diámetro es por color cada cosa, ¿sí? Solamente tenés que tener cuidado de si cambias el diámetro, cambiar el color. Básicamente. Acá no tenés margen de error porque es todo el mismo. Solamente eso, digamos. Por ahí algunas veces, en algún detalle, sí es interesante cambiar porque no se llega a entender. A ver, no sé si tengo. Eh, bueno, acá no tengo. Pero bueno, sí, algunas veces sí usé otro color que no sea rojo para representar una armadura que necesitaba destacar, ¿sí? Pero por diámetro no solemos usar, al menos nosotros. Pero se puede hacer tranquilamente. Eso depende de vos, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos con esas dos situaciones. Por un lado tenemos la parte del AutoCAD, que tenés todo personalizable, que por medio de cotas, por ejemplo, en este caso paramétricas, eh, uno puede rellenar más rápido, ¿sí? No son textos, estos son cotas paramétricas. Acá tenemos propiedades. Esto ya te saca muchísimo tiempo, ¿viste? Eh, Reducir muchísimo el tiempo de la ejecución de los planos. Y bueno, y además tenemos la parte de, no me acuerdo cómo se llama, pero en parámetros tenemos, bueno, tenemos como parámetros globales del AutoCAD donde podemos definir ciertas propiedades, ¿sí? Y la podemos exportar a otras cosas como un Excel. Eso último podríamos ver después de hacer algún ejercicio, si les interesa, y investigamos un poco. Eso por un lado está. AutoCAD es así. Se puede llegar a parametrizar un poco más, pero estamos ahí un poquito limitados. En el Revit vimos que va cambiando todo. Nosotros, no sé, cambiamos acá, hice como 20 veces el mismo ejemplo, no, pero cambiamos, por ejemplo, acá el tamaño de esta viga. Nos va a impactar directamente en la cantidad de hormigón, en el volumen de hormigón, perdón. Y nos va a impactar también acá en la planilla doblado, en la parte de estribo, ¿sí? Bueno. Y también nos da la representación gráfica. Si nosotros tenemos en una sección, ya tenemos este corte, una sección de esta viga, y lo podemos hacer. A ver, esto. Ahí ya no va a mostrar. Bueno, acá habría que ver qué pasó. Y bueno, ahí vieron, hay algunas cositas que sí, no es tan automático, pero bueno, es cuestión de organizarlo un poquitito nomás y ya está. Y ya queda. La cuestión es que lo que ustedes modifican acá va a impactar directamente en las planillas y en el cómputo. Es la super ventaja de tener Revit, ¿no? Javier, no sé si hay algo más que habría que ver. Si quiere hacer algún repaso por el armado de cada elemento, no sé. Porque yo lo dije así. Podríamos hacer un repaso, digamos, o sea, ir repasando, digamos, los diferentes elementos. Vamos a la luz alivianada primero para poder Bueno, visualizar qué elementos componen. En la luz acá, alivianada, perdón, acá Agustina pregunta de qué depende que el gancho se haga para arriba o para abajo. básicamente va a depender del espacio y de cómo afecta el gancho a la masa de hormigón. Es Sí, decir, lo que tenemos que cuidar es que el gancho envuelva la mayor cantidad de masa de hormigón posible. Por ejemplo, si en ese caso, digamos, intentáramos doblar el gancho para abajo, no claro, sería conveniente que el gancho esté del lado interno de la viga. claro, si nosotros hacemos esto van a ver después. No sé cómo puedo señalar. ¿Hay alguna acá? Pizarra. No. Bueno, no sé cómo hacer.
Pero claro, básicamente si nosotros traccionamos esta barra, y se tracciona acá también porque está por adherencia, la resultante de esta fuerza va a ir para acá, ¿sí? No es lo mismo tener esta barra acá, donde tenemos poco espesor de hormigón, que nos va a absorber esta fuerza que tenemos acá. No sé si sería bien el mouse. Claro. Quizás si le damos, Julio lo puede explicar mejor, me parece. Sí, pero sería básicamente por eso, por la disposición, por dónde está el elemento. Si nosotros tenemos que volar para abajo, lo ideal sería que venga acá, ¿sí? Entonces tenemos mayor masa de hormigón que va a absorber esa fuerza resultante de estas tracciones. Exacto. En este caso puede ir para arriba o para abajo tranquilamente. No va a haber problema porque la masa de hormigón es la misma, digamos, básicamente. Claro, hay cantidad suficiente de hormigón para disipar la energía, digamos, que transfiere ese giro de la armadura. Al girar la armadura, produce una tensión de hendimiento, ¿sí? Y esa tensión de hendimiento debe disiparse alrededor de una masa de hormigón. Exacto. Nosotros no promovemos esa masa de hormigón, lo que ocurre, digamos, es que exponemos al hormigón, digamos, a que presente un astillamiento. O sea, básicamente una fisura por aplastamiento. Exacto. Pero bueno, básicamente es por eso. Está. Bueno, vamos entonces acá. Bueno, ¿qué elementos componen una losa de tipo alivianada? Bueno, vamos a tener las posiciones de barra que van en los nervios, ¿sí? Vamos a ¿Quiere que me mostremos en red, Javier, ya que tenemos el 3D? Bueno, perfecto, mejor. Porque si es... A ver. Vamos a empezar a filtrar un poco porque no se va a entender nada. Bueno. Imagínense que cuando esto está armado, ya a punto de ser hormigonado, esta es la visual que van a tener arriba, digamos, cuando se paren arriba del encofrado. O sea, es un enjambre de armadura, para lo cual, digamos, yo tengo que tener correctamente estudiada la posición de cada barra. Pero en principio, en una luz alivianada, vamos a poder tener armaduras en la parte inferior de los nervios. A ver. Vamos a este corte, por ejemplo, o este corte. Creo que estábamos acá. Y hay una cuestión que después se va a entender, digamos, que hay que tener presente, por lo menos anotar o tomar nota, digamos, que las armaduras van yuxtapuestas, es decir, van apoyadas en diferentes planos. Por ejemplo, nosotros estamos mirando que la armadura en la dirección perpendicular a la pantalla, ¿sí?, va apoyada sobre la armadura que se desarrolla paralela a la dirección de la pantalla. ¿Sí? Este nervio sería el correspondiente a la dirección X del plano, ¿sí? Exacto. A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, cerrar esto. Vista, mosaico. Por ejemplo, esta barra que está acá, esta que estamos señalando acá, corresponde a un nervio que tenemos acá, ¿sí? En esta dirección, la dirección X. Y la que estamos viendo acá, en este corte, nosotros estamos en este corte, ¿sí? Son las transversales, los nervios en Y, ¿sí? Exacto. Bien. Luego de esta armadura de nervio que se compone de tramos longitudinales y estribos dispuestos de forma transversal, ¿sí?, vamos a tener las armaduras adicionales que conectan, ¿sí?, o dan continuidad a, a diferentes losas. Por ejemplo, en el centro, exactamente,
en toda esa masa, digamos, donde se desarrolla la viga, digamos, y donde de alguna manera se modula la cantidad de elementos de relleno, ¿sí? Para eso sirve el espacio, digamos, el espacio de vigas internas entre losas alivianadas, ¿sí? Modulamos, ¿sí? Casetones, básicamente. Pongo acá que se capaz se entienda mejor. Exacto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos, por un lado, ¿sí? Trabajar, o sea, con dimensiones compatibles, digamos, cuando definimos el tamaño de los rellenos para los alivianados, ¿sí? Y en la zona interna, en la zona de continuidad de ambas losas, ¿sí? Si las losas van a ser diseñadas, digamos, teniendo en cuenta que existe continuidad, nosotros en esta materia reemplazamos la palabra empotramiento, que usaban mucho en estructuras, por la palabra continuidad, ¿sí? Porque si recordamos lo que habíamos visto en elasticidad, ¿sí? Hay la continuidad entre dos elementos tipo placa, digamos, que tiene la posibilidad de deformarse por flexión, ¿sí? Hace que en ese nudo, en donde está desarrollada la viga, existe una cierta restricción al giro. Esa restricción al giro va a ocasionar que en la parte superior aparezcan tensiones de tracción, ¿sí? Claro. Y recordando lo que planteamos como paradigma simple e inicial para la materia, ¿sí? Recordemos que donde hay tensiones de compresión, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que haya hormigón suficiente. Y donde hay tensiones de tracción, ¿sí? Vamos a tener que asegurarnos de que haya acero suficiente, ¿sí? Soportando esas tensiones de tracción. Dicho esto, y si uno imagina la elástica, ¿sí? De esta estructura, lo que va a ocurrir arriba de la viga, ¿sí? Es que la deformación va a proponer que aparezcan tensiones de tracción. A ver si puedo Por buscar eso eso. es que dentro de las armaduras se disponen, ¿sí? Hierros adicionales colocados en la parte superior. Bueno, ahí se me... ¿Se entendió? Bueno, es como si fuera un tren de viga, básicamente. Muy preciso, por esto. Sí, sí. Bueno, sí, básicamente eso es lo que pasa. Si analizamos el diagrama de flexión, vemos que la tracción se traslada a la parte superior en la zona de continuidad entre los dos. Y entonces, bueno, entonces, claro, sí, entonces por eso tenemos los anchos de macizamiento, se le llaman a estos extremos que tenemos la altura total de la losa, que en este caso son 23 centímetros, maciza, todo hormigón. ¿Por eso 23 centímetros? Porque elegimos como relleno para los casetones ladrillos 18, 18, 25, más la capa de compresión que son 5, 18 más 5, 23. La altura de la losa, ¿sí? La altura estática, la altura total de la losa. Entonces, en estas zonas, como dijo Javier, por la parte esa de las tracciones, nosotros tenemos que macizar. Tenemos que macizar en las partes de continuidad y en los extremos. También nos sirve para tener parametrizado la cantidad de casetones. Entonces nosotros podemos decir, bueno, acá podemos ver si entra un casetón más o si entra la mitad de uno más y achicar un poco la parte de macizado. Eso va a depender ya de cada uno, ¿sí? Pero básicamente por eso se hace el macizamiento en las losas alivianadas. muchas veces se hacen planteos, digamos, como por ejemplo, pero ¿por qué si yo, por ejemplo, elijo diseñar todas las losas, digamos, como pensando en que van a estar simplemente apoyadas y no van a tener continuidad entre sí? ¿Por qué tengo que macizar?
tanto, digamos? ¿Por qué no me ahorro ese hormigón y directamente llevo los módulos? Eso es una pregunta que suele ser frecuente. El tema es el siguiente, ¿sí? Que como estamos hablando de estructuras, ¿sí?, que se moldean en forma monolítica, ¿sí?, las tensiones de tracción van a existir igual. A pesar de que uno diseñe las estructuras, digamos, en sus modelos, digamos, considerando que no hay continuidad entre losas, la continuidad va a aparecer de todas formas, ¿no? Y entonces, para esa continuidad, prevista o no prevista en el cálculo, es necesario que exista una masa adecuada de hormigón, justamente, digamos, para la estabilidad del conjunto se asegure. ¿Sí? Imagínense que cuando yo empiezo a alivianar la losa, digamos, por cuestiones, digamos, de lograr economía, ¿sí?, en el volumen de hormigón, a la vez lo que le estoy agregando es un montón de aristas en donde voy a promover la concentración de tensiones, ¿sí? Todos esos lugares, digamos, que se están señalando en pantalla, digamos, son lugares en donde potencialmente pueden haber concentraciones de tensiones, y en un material frágil como es el hormigón, ¿sí?, si no está armado de manera adecuada, ¿sí?, lo que van a aparecer son fisuras. Y es por eso que se justifica la utilización en la capa de compresión de una armadura de malla, ¿sí? Y después en las clases de práctica, y también se van a mencionar de teoría, digamos, los fundamentos, digamos, para el diseño de esa armadura. Pero básicamente, ¿cómo logro conectar toda esa capa de compresión con los nervios? ¿Sí? Y una de las técnicas es justamente incorporar una armadura de malla dentro de la capa de compresión para que todos los nervios, ¿sí?, en ambas direcciones empiecen se permiten trabajar en conjunto. Sí. Creo que no hay más que mencionar de la losa liviana. Podemos, si quieren, pasar a mirar la losa maciza para comparar. Si tienen alguna Yo le quiero pregunta. hacer una pregunta, sí, con respecto a los estribos. ¿Esos estribos que están en el corte transversal van enganchados a esa malla cima, o eso va, o la armadura principal directamente cuando está apoyada en ese estribo lo sostiene? Yo no entiendo cómo queda eso sostenido, digamos, ese estribo. Ese estribo vos tenés varias opciones, digamos, para montarlo. No sé si sí. Sí, sí o no. Estoy tratando de acomodar la vista. Una opción es, o sea, utilizar separadores en la parte inferior, y con esos separadores más las ataduras que van a tener los estribos con las armaduras longitudinales, quedan fijos, ¿sí? Claro. Sí, acá sí faltaría, por ejemplo, la separación. Exactamente, lo ideal sería que vayan por encima de la malla, ¿sí? De todas formas, hay que tener cuidado, digamos, con los recubrimientos, ¿sí? Y además, la mejor manera, por eso también sirve manejar estos detalles en el Revit, porque te permite una visualización espacial de la ubicación de las armaduras, que a veces es muy importante, digamos, para poder comprender cómo construyo esa organización de armados, ¿sí? Muchas veces cuando estoy trabajando en dos dimensiones, me pierdo ciertos detalles, digamos, o tengo que, o sea, utilizar una construcción mental bastante profunda, digamos, para poder entender cómo se desarrolla esto. Claro. Por ahí con el tiempo, estas imágenes en 3D ya lo van a tener asimiladas ya en la cabeza, entonces por ahí no va a ser tan necesario para comprender cómo está armado un elemento hacer esto, ¿no? Pero a modo de aprendizaje está muy bueno. Y bueno, y además lo que decíamos, la parte de cómputo. Claro, sí. Acá vos tenés que, para la malla en la capa de compresión, tenés que asegurar que eso tenga el recubrimiento necesario tanto arriba como abajo. ¿Sí? Eso tiene que estar bien ubicado. Puedes hacerlo
con daditos de mortero de cemento, por ejemplo, con el recubrimiento que vos le estás dando. En cada casetón tendrías que poner uno por lo menos en el centro. La idea es que, a ver, o más capaz, bueno, ahí habría que ver. La idea es que por metro cuadrado tengamos 6 aproximadamente de esos daditos de hormigón para poder pisar por arriba de la malla una vez que están empezando a hormigonar los muchachos, sin problema. Por ejemplo, sí, está dadito hormigón acá, ¿sí? Nosotros podemos disponer en distintos puntos arriba del ladrillo, ¿sí? Algo así, imagínense, o bueno, dependerá. Y arriba de eso iría apoyado la malla, ¿sí? Y arriba de la malla iría colgado estos estribos que están acá, en la malla. ¿Se entiende? Sí, se Más o menos. entiende. Ah, Y bueno. otra cosa, Sí. cuando necesito dibujar la armadura en X, ¿eso cómo sé cómo está distribuido? Porque en la planilla de Excel, por ejemplo, me dice 3 barras del 10, ¿no es cierto? Pero tengo que poner una arriba de la otra, o sea, eso lo podría ver en un corte longitudinal nomás, pero no entiendo cómo iría ubicado. Esta que dice acá. Claro, esa, por ejemplo, iría uno arriba del otro. Porque en planta se dibuja uno solo. Claro, sí, acá sí. Y también si lo ves acá, bueno, acá sería esto, mira. Sería esto, a ver, ¿dónde están las 3? Acá están las 3. Ah, ok. Tendrías que poner en esa sección, si haces un corte acá, vas a ver los nervios en X, que serían Sí. estos. Y bueno, ahí verías las tres barritas. Creo que me quedó al revés, chico, ahora que lo miro. Fíjate, Matías, Bueno. ¿tenés el CIRSOC ahí a mano? En la página, Sí, en el sí. artículo 762. Bueno, ahí voy. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, tendrían que ir todos en la misma posición. Ahí habría que ver, viste, las dimensiones del nervio para ver si se cumple la distancia mínima entre armaduras que hablamos al principio. Claro, pero igual lo podría ubicar si respeto la distancia mínima uno encima del otro. O sea, 25 milímetros respetando ese mínimo. Claro, sí. Bueno, ahí tendrías que ver también porque te va a cambiar la altura estática de esa armadura, ¿viste? Cuando vas a dimensionar a flexión, va a cambiar el D de esa armadura que está acá arriba. Claro, entiendo. Entonces ahí tendrías que ver cómo impacta eso en tu cálculo. Además, si vos agregás esto, que son paquetes de armadura, el CIRSOC te dice que no ocupes, por ejemplo, si estas son 3 del 10, no ocupes 3 secciones del 10, sino que te va a pedir que hagas una raíz, creo que era raíz 3 por algo. O sea, tenés que hacer como un diámetro equivalente para ese paquete de armadura, ¿sí? Porque justamente vas a tener, en el caso de paquetes de armadura, vas a tener menos superficie en contacto con el hormigón para transferir esas tracciones, ¿sí? Esas tensiones. Sí. Eso que estás mencionando, Matías, está en el artículo 7.6.6.5. Un paquete de barras se puede considerar. Tampoco más. Claro, esto. 7.6. Esto, miren. Lo que le decía, la raíz del número de barras que conforma el grupo por el diámetro de la barra. Si son 3 del 10, sería raíz de 3 por 10 milímetros. Sería un diámetro equivalente, ¿sí? No es lo mismo que 3 veces 10 milímetros, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí se pueden sacar como una barra equivalente, una sección equivalente a 0, y bueno, con eso calcular. Eso, básicamente. Pero sí, o sea, puedes disponer para arriba, acá tienen varios ejemplos, solamente que, como les digo, tienen que ver cómo queda la altura estática de las siguientes armaduras, ¿sí? Como ejercicio pueden poner, si quieren, en una hoja de cálculo, poner una columna que sea cantidades de barras y en la otra columna calculen la raíz de la cantidad de barras, ¿sí? Por el diámetro de la barra. Y ahí van a ver cómo, o sea, básicamente es una función racional, ¿sí?
Entonces, Claro. decrece exponencialmente, digamos. Cuanto más paquete de barra tenga, digamos, menor va a ser el diámetro equivalente que voy a poder validar en el cálculo. De todas formas, recuerden que nosotros tenemos que ver todavía en detalle las actividades prácticas que tienen que ver con el diseño de flexión, y bueno, ahí vamos a tratar estos temas. Vamos a volver sobre eso. Sí, después, si les interesa y quieren hacer de vuelta alguna charla así, podemos hacerlo después más adelante cuando ven la parte teórica, ¿no? Después más adelante, cuando ven los TP de losa, viga y eso. Pero está, bueno. Bueno, ¿vamos a la maciza, Javier? ¿O Sí, hay alguna vamos a otra? ver, sí. Bueno. No sé si hay algo más. Ah, bien. ¿Dónde estoy? Acá. Maciza. La losa maciza va a tener en la parte inferior barras rectas, ¿sí? Desde la parte inferior también va a haber barras, digamos, que se van a levantar en cierto sector de la losa, ¿sí? Esto es por ese mismo fenómeno que introduce la flexión, que es que en un punto dado, digamos, se invierte la cara en donde se desarrollan las tensiones de tracción, ¿sí? Entonces, alrededor de ese punto de tensiones nulas, digamos, uno tiene que cambiar la posición de las armaduras, ¿sí? Tranquilamente se pueden trabajar barras inferiores y adicionales superiores, como estamos viendo en pantalla, o un mix de las dos opciones: trabajar barras rectas inferiores, barras dobladas inferiores, y agregar por medio de adicionales, digamos, lo que necesite, digamos, para cubrir el esfuerzo de tracción en la unión de las dos bloques. Exacto. Luego, Sí. tenemos en los bordes, ¿sí? En los bordes, digamos, que están simplemente apoyados, vamos a volver a tener ese fenómeno, ¿sí?, de restricción al giro, que genera la unión monolítica entre la viga y la losa. Se moldean al mismo tiempo, por lo general, ¿sí? Entonces, ¿qué aparecen? Recordando otra vez elasticidad, ¿sí? ¿Cuántos tipos de curvatura recuerdan, digamos, que existía en una placa, digamos, que está trabajando en forma bidireccional? Si alguien se acuerda de teoría de la elasticidad, ¿me puede decir eso? Dos curvaturas, la curvatura NEC y la curvatura NI. Son dos curvaturas de flexión, y además cuando interactúan esas curvaturas de flexión, ¿qué es lo que sucede? Y una curvatura de torsión, creo que era. Exactamente. Yo imagino, o sea, esa placa dividida en fibras, cuando una fibra flexiona en un sentido, en una dirección, en la otra dirección genera un torcimiento, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que aparecen tensiones de tracción y compresión en las esquinas, producto de esta curvatura de torsión. ¿Cómo la esquina está impedida, ¿sí?, en cuanto a su movimiento, ¿sí?, esas tensiones se manifiestan a través de fisuras. Y a raíz de esto es que se propone desde el reglamento y la bibliografía colocar armaduras de esquina, ¿sí? Vuelvo a repetir, estamos charlando sobre las diferentes organizaciones de armaduras. Estos temas se van a volver a repasar en la teoría y en la práctica, ¿no? Qué por la duda. Claro, exactamente. Después podemos tener, como a la izquierda, el caso de que existan voladizos. Entonces ahí voy a volver a tener otra vez la opción de levantar barras desde el tramo contiguo, como es el caso de la posición, creo que 11, ¿puede ser? 11. Ajá, la Claro. posición 11 es una barra que se dobla cerca del apoyo y se mantiene arriba para el voladizo de la losa 111 prima. O si no, podemos tener barras así, ¿no? Exactamente. Si necesitamos más. En este caso no teníamos definido en la planilla cuánto necesitábamos en esta
en este voladizo, ¿sí? Entonces le prolongué directamente el de la losa 1. Le tiré por eso. Pero si necesitamos, podemos agregarle, ¿no? Básicamente. La recomendación constructiva que se suele hacer es que hacia la losa 111, que es la que va a brindarle continuidad al voladizo, ¿sí?, se prolongue una longitud equivalente a la longitud del voladizo. Es decir, si el voladizo tiene 1,20 m, la barra, digamos, Claro, acá faltaría. debe ingresar 1,20 m hacia adentro de él. Exacto. Bueno, acá falta eso, digamos. ¿Se entiende, no? Esta distancia es la que está diciendo Javier. Esto, o sea, igual... En este caso yo le puse así, está mal, tendría que ser un poquito más largo. No necesariamente, ¿eh? Porque a lo mejor yo lo que tengo que hacer es trabajar con otro adicional para cubrir el resto, digamos. Hay varias Claro, sí, opciones sí. para Sí. trabajar. Lo importante ahí es que si yo quiero precisión en ese corte y doblado, sí o sí, Ajá. me tengo que acostumbrar a trabajar con los diagramas de solicitación. Exacto. Sí, con los MQN. Bueno, por ejemplo, acá un pequeño detalle, perdón, disculpe. Acá, por ejemplo, lo que hice fue levantar en los extremos 1 cada 2 barras. Algunos dicen 1 cada 2, otros 1 cada 3. ¿Sí? Van a ver después en la bibliografía distintas opciones. Por eso dice un phi del 8 cada 40. Si nosotros vamos a la planilla, dice un phi del 8 cada 20. Pero está cada 40 porque yo estoy levantando cada una barra. ¿Sí? Para que me entiendan un poquito más. Nosotros vamos a ver si se llega a entender. Demasiado cosa en esto. Vamos a ver. ¿Cómo podemos ver esto? Ahí creo que ahí se llega a ver. Se llega a entender algo. Vamos a ver que levantamos una barra y la otra sigue derecho, ¿sí? A ver acá. No sé si se llega a entender. ¿Sí? A ver. Ahí creo que se ve un poco mejor. ¿Sí? Entonces por eso puse cada 40, porque la separación entre barras es cada 20, pero yo estoy levantando en los extremos cada 2, ¿sí? Cada 2, sí, ponemos. Una levanto, una no. Una levanto, una no. ¿No? Solamente una aclaración nomás, por si ven esto y no encuentran estos valores acá en la tablita. No sé si falta algo, Javier. No, creo que podemos ir a mirar el despliegue en el CAD de las vigas para que podamos explicar esto que recién mencionamos, que intentamos seguir los diagramas de solicitación. Ah, bien. Imagínense que esta secuencia de vigas que están presentando continuidad, ¿sí?, van a tener un diagrama de solicitaciones, ¿sí?, de tipo parabólico para el caso de la flexión, en donde voy a tener valores máximos, ¿sí?, en los tramos, ¿sí?, y valores mínimos, por convención de signo va a ser así, en los apoyos, ¿sí? Pero en principio son valores extremos. Esos valores extremos son los que voy a utilizar para el diseño, y después de hacer todo el procedimiento, ¿sí?, vamos a aprender en la actividad 3, logro, definir qué armaduras necesito colocar para poder soportar los refuerzos de tracción. ¿Sí? Estos diagramas van a ser importantes a la hora de tener en cuenta dónde doblar las barras y dónde cortar. ¿Sí? Claro. Claramente, esos diagramas de solicitación y de flexión se pueden convertir mediante artificios matemáticos a diagramas de tracción.
con esos diagramas de tracción defino hasta dónde llegan las armaduras, dónde puedo doblar, dónde puedo cortarla, ¿sí? Y entonces puedo llegar a un diseño eficiente en términos de aprovechar las secciones de acero que yo estoy planteando, digamos, desde el cálculo. Sí. Hay un pequeño detalle, cuando sacamos longitud de anclaje, cosas así, cuando sacamos la longitud mínima que necesitamos para cortar la barra, tienen que también ir pensando en aprovechar lo máximo posible la barra de 12 metros, ¿sí? Y también en simplificarle la vida al señor o la señora o lo que sea que va a doblar ese elemento, ¿sí? Por ejemplo, si a nosotros nos da que nosotros de acá necesitamos una longitud de anclaje de 2,535, le podemos mandar 2,55, entonces ya estamos simplificando el elemento, ¿sí? Para doblar, para cortar, y va a ser más fácil controlar también, ¿sí? O sea, básicamente lo que le estoy diciendo es que vayan pensando también en eso cuando arman. Cuando arman un elemento de hormigón, tienen que, una viga o lo que sea, tienen que tratar de, ¿cómo es? Diciéndolo de alguna manera, se tiene que ver bonito. A ver, me voy a mostrar unas secciones. Tiene que haber simetría, tiene que haber, se tiene que ver equilibrado el elemento. No puede quedar, ¿por qué? ¿Por qué no puede quedar todo desequilibrado una viga, por ejemplo? Porque vamos a tener problemas con la transferencia de carga, de tensiones. A ver, bueno, ese no tiene casi elementos, pero por ejemplo, una vía que esté muy armada. Ya, creo que acá tengo hasta paquetes de barras. A ver. Bueno, la cuestión es que cuando ustedes diseñan, cuando ustedes, bueno, con el cálculo van a sacar la sección en centímetros cuadrados, lo que necesitan de hacer. No es solamente poner lo que necesito en centímetros cuadrados, también tengo que ver la parte constructiva. No es lo mismo poner, por decirles algo. Fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras del 30. ¿Sí? Sí, del 32, perdón. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros necesitamos, por ejemplo, del 32 por ahí no se consigue, bueno, pero del 25, y bueno, ahí vamos a tener que ver si podemos hacer paquetes de armadura, agruparlos o cómo hacer, porque por ahí la dimensión de la viga ya es muy grande, no puedo agrandar más, ¿sí? Tengo que respetar las distancias mínimas, pero necesito esos centímetros cuadrados. Entonces, ¿cómo llegar a esos centímetros cuadrados? Les va a llevar a pensar en tener secciones simétricas, lo más simétrica posible con respecto al eje, a este eje, ¿sí? Tratar de que sea lo más simétrico posible la sección, porque de esa manera se va a comportar mejor el hormigón, ¿sí? Por ejemplo, no estaría bien, por decirlo de alguna manera, o no tan bien, cumplir con lo mínimo en centímetros cuadrados y poner de un lado un phi del 25, acá un phi del 20, acá poner un 16, acá uno del 12, todo distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener distintas superficies específicas para transferir esas tracciones del acero al hormigón. Entonces necesitamos que quede lo más uniforme posible, nos va a ayudar a que trabaje mejor el elemento y, como les decía, queda linda la sección. Entonces, ustedes cuando hacen estos planteos de la longitud de corte, tienen que verificar la longitud de anclaje, de transferencia mínima, ¿sí? Con los diagramas, ver dónde pueden cortar, dónde van a cortar, desde la sección que no necesitan más la armadura, más la longitud de anclaje, ¿sí? Ahí van a tener una longitud de corte inicial. Esa longitud de corte, al menos una recomendación mía,
para que sea más fácil constructivamente, llévenles a números más amigables, ¿sí? Traten de usar múltiples de 5 o centímetros o algo así. Y tratar, en la medida de lo posible, utilizar múltiplos de 12, ¿sí? Por ejemplo, esta barra, según las recomendaciones de la bibliografía, como el dibujito ese que les mostré, este esquema, era más chica, ¿sí? Creo que quedan en 270, 280. Pero si pongo 3 metros, son 20 centímetros más, voy a poder sacar un número entero de barras por barra total de 12 metros. Y bueno, y además tengo un margen de 20 centímetros, por ejemplo. ¿Sí? Que encima, en este caso, por ahí no voy a poder usar esos retazos que me quedan en la obra, ¿sí? De 20, 10 centímetros, entonces voy a estar desperdiciando igualmente el material, ¿sí? Eso también tienen que ir pensando cuando arman un elemento. No es solamente poner centímetros cuadrados de acero y decir acá hasta acá nomás, sino pensar también en la parte constructiva. Viene muy de la mano. Eso les va a hacer también a veces cambiar el diseño de la armadura. Por ahí decir, bueno, se me complica mucho doblar barras, sacar del tramo y llevar al apoyo, y bueno, por ahí en vez de hacer esto, usos adicionales abajo y arriba, por ejemplo. ¿Sí? Javier, no sé si hay algo más. Creo que no queda más. No sé si tienen consultas para hacer. La armadura de apoyo en la losa maciza, por ejemplo, en la losa alivianada, yo sé que va de nervio a nervio. Ajá. Y en la maciza, ese tramo, digamos, que va de losa a losa, ¿eso también es la longitud de anclaje? ¿O eso es otra cosa? ¿Estás hablando de la armadura, de esta Claro. armadura adicional o de esta? Claro, sí. La de apoyo sería la superior, ¿no? ¿Esta? Sí. Claro, esa longitud, ¿cómo se analiza, digamos, de dónde sale? Bueno, ahí... No sé si eso es también tengo que tomarlo como el capítulo 12, que habla de anclajes. Claro, sí. Bueno, va a salir de tu diagrama. De acá. De acá no, de acá. ¿Sí? De acá va a salir. Vos tenés que ver la sección que está absorbiendo, las tracciones que está absorbiendo esa barra, ¿sí? Hasta dónde vos estás utilizando, y de ahí va a ir la longitud de anclaje que vos necesitas. ¿Sí? De ahí va a salir esa longitud. En esa Pero, zona se produce se va a producir el momento negativo, digamos, que estamos hablando hoy. claro, sí, acá hay algunas otras cositas que van a ir viendo más adelante, que se manipula un poco los diagramas de momento para considerar algunas cosas. Pero eso van a ir viendo más adelante, no quiero meterme mucho porque por ahí se van a confundir. Pero básicamente, si la barra, bueno, la barra tiene una sección de acero, ¿sí? Como tiene una sección de acero, ante una fuerza de tracción va a absorber una cierta tensión de tracción. Una cierta tensión de tracción. O una cierta tracción. Nosotros tenemos la barra de acero y tenemos hasta FI, en este caso 420, vamos a observar una cierta tracción. Entonces nosotros vamos a tener para cada diámetro, para cada barra que ponemos acá, vamos a tener una cierta tracción que vamos a poder absorber con esa barra, ¿sí? En este caso, si tomamos como ejemplo este elemento, va a absorber una cierta tracción. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, esto es lo que le estoy tratando de explicar, está en el Moller. Ahí, esperen un segundito. ¿Dónde con mi Moller? O sea, no me quiero meter mucho por esto. Esto es lo que les quiero decir. A ver, girar hacia la... Ahí. Fíjense, acá está representado, ¿sí? Con estos escalones, lo que absorbe, lo que contribuye, digamos, cada barra, ¿sí? ¿Sí? En tracción. En teoría, nosotros necesitaríamos este elemento, por ejemplo, necesitaríamos que sea desde donde no necesitamos más, o desde donde no nos aporta más a la tracción, por ejemplo, acá en esta sección,
longitud de anclaje para cada lado. Fíjense, acá está representado lo que le estoy diciendo, en el de abajo. Tenemos esta, la 2 Fidel 12 de B2, dice, absorbe esto, ¿sí? Del diagrama de tracciones. De acá, desde donde no utilizamos más, va longitud de anclaje. Y de esa manera obtienen esta dimensión que está acá, ¿sí? Ustedes necesitarían el diagrama, ver hasta dónde corta, hasta dónde aporta, y iría a longitud de anclaje, ¿sí? Como método de diseño empírico, disposición de armadura, están estas recomendaciones. Yo saqué, como les dije al principio, yo saqué de acá esas longitudes iniciales porque no tenía las solicitaciones, ¿sí? Entonces, en este caso sería de la parte de la pared de la columna, la longitud libre sobre 3. Es lo que tomé, ¿sí? Longitud libre sobre 3. Y después le redondeé, por lo que le estaba diciendo, redondeé a números que sean un poco más constructivamente más amigables. Por ejemplo, acá no sé, no me acuerdo cuánto da, pero podemos hacer. Esto tiene 570. 5.7 dio 3, nos da 1.70. Bueno, fíjense acá. Acá tendría que ser 1.70, yo puse 1.50. Entonces acá tendría que ser 1.70. Entonces me faltó 20. Bueno, eso habría que revisar, ¿sí? Eso sería lo mínimo que recomienda el Nilsson en este esquema. Pero como les digo, de vuelta, eso tiene que salir de este diagrama, ¿sí? Ven cuánto absorbe cuánto aporta cada armadura, cada barra que tienen, y desde donde no usan más va a longitud de anclaje. Es lo que está acá representado. Pero eso, como dijo Javier, van a ir viendo a medida que van a la cursada. Esto era más que nada para que tengan un pantallazo de cómo más o menos se está trabajando en la parte de armado. De igual manera, como les dije hace un rato, si después más adelante, cuando pasan por las teorías, por los siguientes TPs, quieren reforzar, quieren ver de hacer de vuelta una charla así, digamos, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Eso lo coordinan con Javier nomás, no hay problema. Javier. Creo que estamos. Yo, bueno, iba a compartir el caso que usamos el año pasado, pero con la imagen que mostraste, digamos, quedó claro. Cada bloque rectangular que superponemos arriba del diagrama de esfuerzos de tracción, ¿sí? Representa el aporte de resistencia de tracción de cada barra. Y entonces la idea es ir justamente envolviendo ese diagrama de esfuerzo de tracción para definir en qué lugar cortar o doblar barras. Básicamente esa es la técnica, y es una técnica que, tiene un nivel de complejidad interesante. Por eso es que la mayoría de las bibliografías recomiendan, ¿sí?, puntos estándar de corte y doblado, como por ejemplo es el caso de la figura esta 515 del Nilsson, en donde te dice, bueno, para estructuras que son simétricas y de luces similares, ¿sí?, usted puede cortar y doblar armaduras a estas distancias de los bordes, ¿sí? Supone, digamos, que la fluctuación no va a ser apreciable, ¿sí? O sea, la variación, digamos, de ese punto, porque cada parte cada viga va a tener su punto de inflexión corrido, ¿sí? Claro. Entonces, más o menos se puede trabajar con un tercio en borde, en apoyos internos, y un cuarto en apoyo externo. Así como en las losas, por lo general, esto pasa a ser un cuarto en la parte interna y un séptimo en la parte externa. Pero también es una cuestión de lo que recomienda el autor. Ustedes van a ver que cuando revisamos recién la parte de armadura en esquina, hay 2 o 3 autores, digamos, que recomiendan cosas diferentes en cuanto a cuál es la zona que tengo que tomar para distribuir esa armadura. Claro. Entonces, ¿cómo es?
Y lógicamente, digamos, cuando uno hace verificaciones experimentales, ya sea por prueba y error en el trabajo de campo o en un laboratorio, uno puede darle más precisión a estas recomendaciones. Claro. Por lo general, lo que tiene que tener cuidado es ver en qué caso aplica por ejemplo, este esquema, ¿sí? Va a depender de muchos factores. Por ejemplo, el destino de la estructura, ¿sí? Por cómo fluctúan las cargas, ¿sí? Entonces ahí tiene que tener cuidado también. Lo ideal sería es que de su diagrama de tracciones o el de momento, ustedes saquen sus conclusiones y hagan desde donde no necesitan longitud de anclaje, ¿sí? Eso sería lo más recomendable. Pero bueno, estas son ayudas de diseño, digamos. Pero tienen que ver para qué casos se aplican, ¿sí? No es siempre que se aplica todo para todo, ¿no? Como aclaración, ¿no? Bueno, No sé si hay algo más. ¿Alguna consulta, chicos? Aprovechen. quiero felicitar a María Agustina porque fue la única que estuvo consultando, digamos, y me gustaría, digamos, que en las próximas clases, digamos, se animen a hacer más. Bueno, Marcelo también hizo consultas y hubo gente que estuvo consultando acá en el chat también. Pero la idea es que se vayan soltando y empecemos a fluir una conversación, porque la idea es justamente que de esas conversaciones, digamos, surjan las dudas y podamos salvarles esas dudas propiamente dichas. Claro, sí, estos son más como tipo talleres, chicos. Vieron que es extracurricular, o sea, no está contemplado en la planificación de los profes. Pero es justamente eso, es como consulta, así que no hay problema. No tengan miedo de equivocarse. Yo también, fíjense que en algunas cositas me equivoqué, digamos, no es que estaba perfecto lo que estaba haciendo, digamos, pero todos estamos aprendiendo acá, así que no tengan miedo de eso. Y sí, bueno, si no encontramos alguna solución, lo revisaremos juntos y después llegamos a una conclusión, digamos, ¿sí? Eso también, digamos, no hay problema. Pero bueno, no sé, Javier, si falta algo más para mirar, si algún chico quiere preguntar algo, si no me retiro. Yo creo que no, creo que podemos dar por terminada la clase y cualquier cosa, hay una consulta acá de Georgia, dice cómo se llama esa área entre la losa 111 y la losa 112. Supongo que te estás refiriendo a la zona de macizamiento. Eso es lo que explicaba Javier al principio, que era por las tracciones que tenemos acá, ¿sí? Por las tracciones negativas acá. Supongo que es eso lo que estás preguntando. Claro, sí. Sí, son las áreas de macizamiento. Continuidad. Si se Sí. quiere ser académico, digamos, al mencionarlo, la zona de continuidad de losa. ¿Sí? Posiblemente se refiere a esa zona también como la zona de macizamiento, ¿sí? Desde un aspecto constructivo, digamos, porque es una zona donde se aloja hormigón macizo, básicamente. Claro. Bueno, Javier, ¿ellos tenían que entregar este TP o era cómo era el...? Esto, o sea, volvemos a aclarar eso para que quede grabado en la clase. Esta actividad, la actividad de organización de armaduras, no tiene una actividad práctica o una consigna para entregar. ¿Sí? Es una bonificación que le damos y en realidad es un canje. Porque a cambio de eso, las actividades restantes van a tener que tener una instancia de representación gráfica. Cada vez que propongamos un diseño de flexión, ¿sí? Vamos a tener que tener algún detalle de sección, alguna instancia en donde tenga que plantear doblado y corte de armadura, ¿sí? Ya sea en flexión, en corte, en torsión o en flexocompresión, ya sea recta y oblicua, que son las solicitaciones que vamos a estudiar en la parte de práctica. ¿Sí? O sea, los protocolos de diseño para esas solicitaciones. Y al final, ¿sí? Vamos a tener una actividad integradora que se aprovecha para mencionarles que
están disponibles, digamos, o sea, adscritos y docentes, digamos, para organizar trabajo de campo, para ir pensando, primero, en que conformen los grupos, ¿sí? Hay que conformar los grupos, los equipos de trabajo para la actividad integradora. Esa actividad integradora va a tener 4 opciones: una opción de proyecto estructural, una opción de revisión, auditoría y diagnóstico de una estructura ya construida o ya proyectada, ¿sí? Una opción de analizar los daños en una estructura, ¿sí? O la opción de construir un elemento en laboratorio y analizar su comportamiento, ¿no? En esta actividad se van a trabajar por equipo, ¿sí? Como se había mencionado en la clase anterior, ¿sí? Y la idea es que justamente ya desde ahora, digamos, los equipos se conformen y empiecen a pensar en cuál es la actividad que quieren desarrollar para su trabajo integrador, que también va a formar parte de la evaluación en proceso y que de alguna manera va a tener este condimento, digamos, de trabajar la parte de representación gráfica. Claro. Bien. Bueno, después vemos, según lo que Javier me diga, vemos cómo les compartimos. Por ahí les paso en PDF, ¿sí? Los planitos. A modo de guía, chicos, sí, porque... Sí, la idea Sí. es replicarlo, digamos. Sí. Claro, Disculpa, claro. Sí. una pregunta, a modo de referencia, ¿me podrías decir cuánto más o menos te dio el volumen de hormigón y el peso del acero? Para tener una referencia cuando lleguemos al final. A ver. No se calculó eso para esta actividad, pero sí sí lo pueden hacer ustedes, digamos, con los datos que le pase a la normativa. Sí, a ver, en el Revit, vamos a sacarlo del Revit. Igual el Revit habría que revisar por las dudas, pero con el Revit podemos sacar eso Sí, sí. medio rápido. Ahí delaté mi edad con eso, digamos. Mi poco manejo de Revit. Bueno, acá por lo que tengo 7,20 metros cúbicos de hormigón total, con los 3 ejercicios, las 2 losas y el tren de vídeo. Y de armadura, bueno, esto me dan centímetros cúbicos. Bueno, acá lo que vamos a hacer es multiplicar esto por el peso específico del acero y la tenemos, ¿sí? Ahí ya tendríamos las toneladas. Sale metro cúbico por lo menos. Son 0,28 aproximadamente metros cúbicos de acero, ¿sí? Eso multiplicás por el peso específico del acero y ya tendríamos en kilo y después lo dividís por 1000 y tenés en tonelada. Buenísimo, gracias. No sé, ¿ya está anotando? Bueno, igualmente vemos ahí cómo les compartimos. 2,2 toneladas. Sí. Eso con lo que tenemos acá, ¿viste? Igualmente tendrías que revisar el modelo y, bueno, ver si faltó algún armador o algo así. Creo que lo que me faltó poner acá era el armado en las esquinas. Sí, esa me faltó, ¿viste? Ahí va a cambiar un poquitito. Pero el resto creo que está todo. Sí. Sí, como armado, o sea, es solo para tener una referencia, exactamente como esto. Bueno, damos por cerrada la clase, entonces agradecemos la participación. Le agradecemos a Matías también por haberse prestado, digamos, a esta aventura. Este experimento. Este experimento. Así que, bueno, sin más, nos vemos mañana en clase de teoría. Mañana hay clase con Julio. Así que, bueno, estamos atentos a estar pendientes, digamos, de las actividades próximas. ¿Sí? Bueno, y les repito de vuelta, chicos, si les resultó útil o si por ahí ahora cuando tengan un poco más de teoría piensan que les va a servir un poquito más una clase así, avisan, coordinamos de vuelta y vemos de última armar algo parecido. No va a haber problema. Avisen con tiempo nomás a Javier y organizamos. Genial.
Genial, y gracias por la disposición, Matías, digamos, porque realmente es valioso nada. el aporte. Bueno, me alegro. Espero haya sido útil. Listo, chicos, nos estamos viendo. Chao, Muchas chao. gracias. Chau. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.